Hola, mucho gusto. Me llamo Jorge Armando Pérez Zapata. Soy del CEAC de Sagún, Córdoba. Curso la carrera de zootecnia, cuarto semestre. Y a continuación te voy a explicar la tarea 3, que consiste en escoger un artículo que se nos asignaba y desglosarlo. El tutor nos daba pues una matriz analítica que simplemente era de glosar, ¿cierto? Bueno, la, el artículo que cogí es el análisis de la variabilidad genética del bagre rayado, perdón. Como su nombre científico, Pseudoplastitoma fasciatum, Linnaeus, 1766, de dos localidades que son del río Magdalena y del río Amazonas, en Colombia. Su autor o autores de este artículo son Domingo Alirio Montaño Arias, Gustavo Forrero y Paola Sandoval. Y quien les habla, la persona Jorge Pérez, que es la que voy a hacer el análisis, ¿cierto? El objetivo general de este artículo es analizar la variabilidad genética del bagre rayado, proveniente de las dos localidades en Colombia, de La Dorada, que pertenece al río Magdalena, y Leticia, que es el río Amazonas, mediante el uso de marcadores bioquímicos, isoenzimas y aloenzimas, con el fin de identificar diferentes genéticas poblacionales y aportar información para la conservación y manejo sostenible de esta especie. Ese es el objetivo general. El objetivo específico, pues uno, determinar los patrones electroforéticos de 10 locus enzimáticos. Estas son los 10 en poblaciones de río Magdalena y el Amazonas. ¿Vamos a qué? A determinar los patrones. Segundo objetivo, estimar las frecuencias alélicas y genotípicas de cada población y evaluar si cumplen con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Tercer objetivo, calcular los índices de heterogeneidad, polimorfismo y coeficiente de endogamia para establecer el grado de diversidad genética y diferencia entre poblaciones. De eso se trata uno de los objetivos, simplemente determinar la variabilidad genética que hay entre esos dos. Otro objetivo, que es identificar alelos exclusivos o de baja frecuencia que indiquen aislamiento reproductivo o procesos adaptativos a las condiciones ambientales de cada cuenca. Y por último, aportar información genética básica que sirva como referencia para futuros estudios de conservación, repoblación y aprovechamiento sostenible del barrio rayado en Colombia. Quiero anexar algo. Yo soy de Antioquia, del Bajo Cauca antioqueño, de la capital, Caucasia, Antioquia, que es la capital del Bajo Cauca. ¿Qué pasa? Eh, Aquí pasa el Bajo Cauca, desenfonda el río Nechí, el Bajo Cauca, y se une con el río Tarazá. ¿Qué es lo que pasa? Lastimosamente, como vengo de una Caucasia y el Bajo Cauca es tierra minera, lastimosamente el río Cauca está contaminado por mucho mercurio. Al finalizar de la exposición te voy a comentar algo sobre eso, ¿vale? Bueno, el resumen que hice de este artículo es: el estudio aborda la variabilidad genética del bagre rayado, una especie de gran importancia económica y ecológica para la pesca continental en Colombia. A través del análisis de nuestros provenientes, que es de la Dorada, que es el río Magdalena, y Leticia, que es el río Amazonas, se emplearon marcadores bioquímicos tipo isoenzimas y alosimas para comparar las características genéticas entre ambas poblaciones. Cuando nos dicen isoenzimas y alosimas, son como características genéticas que se establecen entre ellos dos, los del río Magdalena y los del río Amazonas, ¿cierto?
Los resultados demostraron diferentes estructuras modernas, como una heterogeneidad genética del 27%, atribuible al aislamiento reproductivo natural generado por las condiciones geográficas de las cuencas. En el río Magdalena predominó un patrón monomórfico, mientras que en el Amazonas se observó una proporción más equilibrada entre locus monomórficos y polimórficos. Estos hallazgos sugirieron la presencia de procesos adaptativos locales posiblemente influenciados por factores ambientales, presión, presión pesquera o cambios ecológicos propios de cada región. Desde mi perspectiva como zootecnista, este artículo resalta la relevancia de conservar la diversidad genética como base para mantener poblaciones saludables, resilientes y con potencial de aprovechamiento sostenible. La variabilidad genética constituye un pilar esencial para la reproducción, selección y manejo de especies íticas, ya que permite anticipar las respuestas de las poblaciones a condiciones ambientales cambiantes y evita la pérdida del acervo genético para consanguinidad o sobreexplotación. El estudio contribuye a una herramienta de diagnóstico que puede orientar estrategias de conservación, repoblación y producción acuícola, priorizando el equilibrio entre la explotación económica y la sostenibilidad ambiental. Algo que quiero anexar aquí desde mi punto de vista del Bajo Cauca. Lastimosamente, el río Cauca está tan contaminado de mercurio que las mismas personas de aquí, los mismos pescadores, no, no recomiendan el consumo de peces del río Cauca. ¿Qué pasa? Se han descubierto, se ha analizado de que algunos peces vienen con mercurio, la contaminación es mala. ¿Qué es lo que pasa? Si a nosotros que somos consumidores se nos hace un estudio, se va a encontrar mercurio en nuestro cuerpo. Igualmente, si hacemos estos estudios aquí de varias especies de peces que se habitan en el Bajo Cauca, se va a encontrar una cantidad de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está optando por consumir eh, peces de piscícolas, pero hay un gran detalle. Algunas piscícolas usan el agua del río para suministrársela a los tanques, ya sea de geomembrana o son estanques ya pues hechos con retro. Eso es lo que pasa. Entonces simplemente hay que hacer un estudio de agua, adecuarla para ellos y ese tipo de cosas. Entonces eso es algo que me gustaría implementar aquí en el Bauca. Seguimos. E introducción. El barrio rayado representa una de las especies íticas más importantes de los ecosistemas fluviales de Colombia, tanto por su valor comercial como por su papel ecológico dentro de las cadenas trópicas. Su distribución en las cuencas de los ríos Magdalenas y Amazonas les pone a condiciones ambientales constantes y precisiones atrópicas, como la sobrepesca, la contaminación y la pérdida de su hábitat, factores que pueden afectar su estructura genética y por ende su variabilidad poblacional. En este contexto, el conocimiento de la variabilidad genética adquiere un papel fundamental para orientar estrategias de conservación y manejo sostenible, aspectos esenciales dentro de la producción y aprovechamiento zootécnico de especies acuícolas. La investigación analizó la variabilidad genética de la población de bagre rayado proveniente de la Dorada y de Leticia mediante la aplicación de marcadores bioquímicos tipo isoenzimas y alosimas. Se procesaron muestras de tejido hepático, cárdico y muscular, evaluando 10 loci enzimáticos y determinando las frecuencias alélicas, geotípicas, niveles de heterocigosidad y coeficiente de endogamia. Los análisis se realizaron bajo el equilibrio de
Harvey Weinberg y mediante programas esenciales de genética poblacional. Bueno, aquí nos dan los resultados. Los resultados evidenciaron una variabilidad genética moderna. Eh, Ahora, cuando nos dicen FST es de 0.2797, es que está muy alto, o sea, está muy alto, más arriba pues de lo normal. Un denominio de los monomórficos en el Magdalena y mayor equilibrio entre los poligórficos y monomórficos en el Amazonas. Estas diferencias se relacionan con procesos de aislamiento reproductivo y adaptación ambiental, lo que indica la existencia subpoblacional con con potencial evolutivo independiente. Justificación. El estudio de esta variabilidad genética del bagre rayado es de gran importancia desde la zootecnia, desde nosotros como zootenistas, ya que permite comprender la base biológica sobre lo cual se sustenta la reproducción, adaptación y productividad de esta especie, nativa de alto valor económico y ecológico. La genética poblacional ofrece herramientas que ayudan a identificar niveles de diversidad, flujo génico y diferenciación entre poblaciones, aspectos esenciales para diseñar programas de conservación, repoblamiento y manejo sostenible. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos este estudio genético? Vamos a ver en qué condiciones están nuestros peces, cómo está su adaptación a la contaminación de los ríos. O se están haciendo solamente dos estudios de bagre rayado en dos ríos diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos arrojan este resultado de uno y este resultado del otro. Los comparamos y es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está básicamente eh, no se está teniendo una buena reproducción, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que adaptarlos a él para que su genética no se vaya perdiendo y su repoblación esté continua. Ahora, ¿por qué realizarlo? Porque las poblaciones naturales del bagre rayado se enfrentan a la sobrepesca, degradación del hábitat y presión ambiental, factores que pueden reducir su variabilidad genética y aumentar el riesgo de consanguinidad o extinción local. O aquí nos está diciendo extinción local. ¿Qué nos quiere decir eso? Que puede extinguir desde esa fuente hídrica, desde el río como tal. Evaluar su estructura genética permite conocer el estado real de su población y establecer estrategias de manejo que garanticen la permanencia del recurso pesquero sin afectar el equilibrio ecológico. ¿Qué es lo que pasa? Al realizar estos estudios, ¿qué queremos hacer? Conservar la ecología, conservar su hábitat, tratar de buscar un mejoramiento genético para su adaptación a ese predio. ¿Para qué? Para disponer de información científica que sirva de base en la planificación zootécnica y acuícola, orientando la selección, reproducción y manejo genético de los productores, tanto en cautiverio como en ambientales naturales. Con ello, se fortalece la capacidad de conservar alelos adaptativos y mejorar la productividad y evitar la pérdida de acervo genético nacional. ¿Qué queremos nosotros? Seguir conservando su material genético nacional, tratar de seguir su, su material genético. ¿Cómo? Mediante el uso de marcadores bioquímicos, isoenzimas y aloximas y análisis poblacionales se puede determinar la diversidad y diferenciación genética entre poblaciones de distintas cuencas. Esta información permite a nosotros como zootecnistas integrar la genética aplicada y la gestión ambiental, promoviendo un aprovechamiento responsable, sostenible y ético de los recursos hídricos
de Colombia. Bueno, ideas principales. Una de las ideas principales es la variabilidad genética. Es la clave para la conservación y manejo sostenible del bagre rayado. El estudio demuestra que conocer las estructuras genéticas de las poblaciones permite comprender su capacidad de adaptación, detectar posibles riesgos de pérdida de diversidad y establecer estrategias adecuadas para su aprovechamiento sostenible, especialmente en especies de interés económico como el bagre rayado. Otra segunda idea es, exigen diferentes genéticas notables entre las poblaciones del río Magdalena y el Amazonas. Los análisis bioquímicos revelaron una diferencia genética alta, atribuida al aislamiento geográfico y a las condiciones ambientales apropiadas en cada cuenca. Esto indica que las poblaciones presentan procesos evaluativos y adaptativos independientes, lo que justifica manejarlas como unidades genéticas distintas, lo que veníamos hablando. Eh, Otra, tercera, el uso de marcadores químicos como lo es la isoenzimas y alosimas es una herramienta efectiva para evaluar la diversidad genética a través del análisis de diferentes loci enzimáticos. Se logró determinar el grado de polimorfismo, heterocigosidad y frecuencia alélica en las poblaciones estudiadas. Esta metodología proporciona información esencial para los programas de producción, repoblamiento y manejo zootécnico. Bueno, garantizando la sostenibilidad de recursos pesqueros y la preservación de su acervo genético. Ahora, metodología, un tipo de investigación, ¿cierto? El trabajo corresponde a una investigación descriptiva y comparativa de tipo experimental, con un enfoque cuantitativo aplicada al estudio de la variabilidad genética poblacional. Su objetivo fue identificar diferentes genéticas entre dos poblaciones naturales del barrio rayado, como son en el río Magdalena y la otra en el río Amazonas, mediante el análisis de marcadores bioquímicos, que son las isoenzimas y alosimas. Ahora, desde la zootecnia, este tipo de investigación es esencial porque describe y compara la estructura genética de poblaciones de animales para orientar programas de conservación, manejo reproductivo y aprovechamiento sostenible. Bueno, las muestras fueron 27 individuos de barrio rayado, 24, perdón, 27 en el río Magdalena y 27 en el río Amazonas. Se trajeron tejidos de hígados, corazón y músculo esqueléticos. Dos, que fue la preparación y el análisis. Los tejidos se maceraron de buffer frío y se conservaron a menos 20 grados. Se realizó electroforesis en gel de almidón al 10% con dos sistemas de buffer, que es el tric cítrico y la otra es tric bórico. Se analizaron 10 sistemas enzimáticos, como lo son estos que están aquí. El procedimiento estático se calcularon frecuencias alélicas y genotípicas. Se aplicó la prueba de Chit cuadrado por el equilibrio de Harvick. Otra, se determinaron índices como heterocigosidad, polimorfismo y coeficiente mediante los programas de TGPA y el GEMPO 32. Y la cuarta fue la interpretación. Se comparó la diversidad genética entre ambas poblaciones, se evaluó el grado de diferenciación y existencia de aislamiento reproductivo y adaptaciones locales. Bueno, aquí me piden tres conclusiones que le puedo sacar al artículo. Bueno, una de ellas es, las poblaciones del barrio rayado del río Magdalena y el río Amazonas presentaron diferentes genéticas significativas. Evidencia por un valor muy alto que es de 0.2797. Esto sugiere que existe un proceso de aislamiento reproductivo y adaptaciones ambientales que favorecen la formación de subpoblaciones con características genéticas particulares.
Otra, o sea, la segunda, la diversidad genética observa, aunque moderada, constituye una base valiosa para la conservación y el manejo sostenible de la especie. La identificación, la loci polimórficos y alelos exclusivos demuestra que las poblaciones mantienen un nivel de variabilidad suficiente para responder a presiones ambientales o reproductivas. O sea, que nos dan a entender que a medida de que van cambiando genéticamente. Y tercera, el empleo de marcadores bioquímicos como, lo, como es la isoenzimas y alosimas demostró ser una herramienta eficiente para evaluar la estructura genética de especies acuáticas nativas. Ahora, unas conclusiones de mí como con mi rol de zootecnista. Comprendí la importancia de la genética poblacional como herramienta para la conservación y manejo de especies acuícolas. Este estudio me permitió reconocer que el análisis de la variabilidad genética no solo tiene un valor científico, sino también una aplicación práctica en la planificación de programas de repoblamiento, selección y manejo productivo, garantizando poblaciones más resistentes y adaptadas a su entorno. Otra, aprendí que cada población animal posee características genéticas únicas que deben respetarse en la producción y manejo zootecnico. En este caso, en Barrio Rayado, las diferencias entre las poblaciones Magdalena y Amazonas evidencian la necesidad de preservar las adaptaciones locales, evitando mezclas genéticas que pueden afectar su supervivencia, productividad y equilibrio ecológico. Tercera, este trabajo me reafirma la responsabilidad que tengo yo como zootecnista en la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, aplicando los principios de la genética a la acuicultura y a la producción pesquera, permitiendo promover sistemas productivos más éticos, sostenibles y basados en la ciencia, contribuyendo tanto al bienestar animal como al desarrollo económico del país. Este documento me gustó mucho, la cuestión que les decía anteriormente, y muchísimas gracias por todo. Hasta un nuevo video.